Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, hermanos y hermanos. Hermanos, la liturgia prácticamente de todo el mes de noviembre está centrada, después de la palabra de la Eucaristía, está centrada en esa dirección final, lo que antiguamente se conocían como los novísimos, las realidades últimas, que son pues la muerte, el juicio, el infierno y gloria. Son nuestras últimas realidades, las que vos y yo nunca, jamás nos escaparemos. Ya desde el 2 de noviembre se nos empieza a hablar de la muerte. Este domingo está centrado en el 11º artículo de nuestra fe. Creo en la resurrección de la carne. Dice Jesús, dando la palabra, cuando nosotros vayamos a Él, seremos como ángeles, hijos de la resurrección, hijos de Dios. Nuestros cuerpos resucitarán. Eso. El próximo domingo se va a hablar ya también de la vida eterna. Hoy también se habla de la vida eterna. Es cuando se han juzgado de esta vida, de la otra vida, la vida eterna. El próximo domingo hablaremos también de la vida eterna, que va dentro también el juicio. Esta vida terrena, esta vida de aquí en esta tierra, desaparecerá y vendrán siendo nuevos tierra nueva. Finalmente, el tercer domingo, que es la fiesta de Cristo Rey, se nos presenta al Señor como juez del juicio final. Entonces, hermanos, hoy nos toca el tema de la muerte. Nos habla del tema de la muerte, porque para entender la resurrección tenemos que entender la muerte. No hay cosa más tremenda que el tema de la resurrección. Ya decía San Agustín antiguamente, el tema de más controversia de nuestro cristianismo es la resurrección. La misma experiencia católica, Pablo, en la carta a los Corintios tenemos ahí un ejemplo. Decía Pablo, ¿cómo es que andan diciendo que no van a resucitar los muertos? Y si resucitan, ¿cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Y dedica un capítulo 15 de la carta a los Corintios hablando de este tema. Dice, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe, todavía continúan con sus pecados. Es un tema fundamental que nos separa, que nos discrepa del mundo. El mundo cree que la vida es esta, la que tienen aquí. No existe otra vida eterna. Entonces, como eso es invento de los curas, de la iglesia, para tenerlos sobrevividos y pensar en eso. Pero la vida eterna no, la que existe es esta. Come y bebe, que mañana vas a morir. Disfruta aquí, hay que pasarla bien aquí,
La vida eterna es aquí, que todos tengamos una casa bonita, que todos tengamos un carro bonito, que todos tengamos un salario maravilloso. El paraíso es aquí, el cielo es aquí. No tenemos que inventarlo, ese es un invento religioso que sirve para adormecer a los pueblos y para tenerlos subyugados. No, la vida eterna es esta, este paraíso es aquí. Y hemos escuchado ese discurso por años y años y nos lo vamos creyendo y aceptando. Pues no, dice el Señor, ya los judíos tenían esta controversia. Algunos judíos no creían en la resurrección. Los saduceos, una parte de los judíos no creían en la resurrección, interpretando mal las escrituras. En el texto paralelo de Marcos dice, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios, dice Jesús todavía. No conocen las escrituras. Quiere decir que interpretaban mal las escrituras. Este pasaje del capítulo 25 del Deuteronomio lo explicaba mal, que era la ley del cuñado. Los cuñados tenían sus derechos. Si se moría los hermanos, pues tomaba su cuñada. Ese capítulo 25, ¿sabes? Se llamaba la ley del inmediato, la ley del cuñado. Cuando moría su hermano, se quedaba su cuñada y sin hijos, pues el cuñado tenía que tomar a esa mujer y tenía que darle un hijo varón. Y ese hijo varón era de su hermano. Ahí habían dos cosas interesantes. El asunto de la descendencia, como vemos aquí, eso es nuevo, que el pueblo judío decía, pues qué paraíso, qué vida eterna. El paraíso es aquí, la vida eterna es aquí, que nosotros existamos como pueblo. Eso es la resurrección. Entre más hijos tengas, esa es tu descendencia. Eso es lo que existe. Y la otra era para defender los bienes inmuebles, para no quedar desprotegida la viuda. Y entonces que obligación del cuñado tomar a su cuñada y unirse con ella y darle un hijo varón. Si no lo hacía, la mujer se ponía en la puerta de la ciudad y decía, vamos a hacer, miren, mi cuñado no me tomó. Y llamaban al cuñado y la mujer le daba unos escupitazos y le quitaba la sandalia. Y dice el libro del Deuteronomio, a este hombre se le llamará el descalzado. Se le quitó la sandalia. Sus derechos, por toda día, no nos hizo. Claro, significaba perder intereses, bienes inmuebles. Entonces, hermanos, este pasaje lo ocupaban los saduceos para interpretar y decir que no hay resurrección. Pero hemos escuchado al maestro, a David, la persona que dice que es santa, que lo siguen miles de personas, 5.000 personas, que da de comer de milagros, es un profeta. Vamos a saber cómo interpretarse. Queremos saber si está del otro lado o está del otro lado. Y Jesús va a dar una palabra de la resurrección, proclamando la resurrección de los muertos, que la vida eterna existe. Por eso dice Jesús que desconoce las escrituras y desconoce el poder de Dios. Porque es cierto, hermanos, ya como hemos escuchado en el libro de los Macabeos, se nos habla ya en el Antiguo Testamento de la resurrección. Que el pueblo judío estaba en la expectativa de la resurrección. Había llegado a esta conclusión religiosa. Pues aquel dice que cumple la ley, pues vivirá para siempre. El justo que cumple la ley, vivirá. El que no cumple la ley, es malvado, merecerá un castigo eterno. Por eso el cristianismo, hermanos, es mucho más que una ley. Por eso, hermanos, ¿para qué sirve entonces Jesús? Si ya la conclusión lógica del pueblo de Israel era esa: si vos te portas bien, si guardas los mandamientos, si sos honesto, si das de comer al desnudo, si guardas todos sus preceptos, pues tendrás un premio, tendrás una vida eterna. Si de lo contrario, una condenación eterna. Además, después, el caso Platón, lo de la inmortalidad del alma, entonces se olvidaron bien las culturas griegas y judías y ya. Entonces, en
en ese marco, ¿dónde entra la resurrección? Díganme, ¿no? Si vos te portas bien, si tú hablas inmortal, si vos te portas bien, amas al prójimo, das limosna, sos honesto, aunque no vengas a misa, pero sos honesto, sos maravilloso, entonces es justo, vas a tener una vida feliz. ¿Para qué viene Jesús entonces? En ese marco, entonces, ¿qué sentido tiene la resurrección? ¿O bien? Es más, los judíos que esperaban la resurrección de los muertos. Marta le dice a Jesús, sé que el hermano resucitará. Lo novedoso, hermanos, y aquí la buena noticia, es lo que dice Jesús a Marta a continuación. Dice, Marta, Marta, te digo, quien cree en mí no morirá para siempre. Hoy quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Esta es la novedad, que la resurrección no es solamente cuando nosotros vayamos a morir, que la resurrección viene hoy en el reino de Dios. Que tenemos garantías de la resurrección hoy. Esta es la buena noticia. Por eso, quien cree en Jesús tiene vida eterna. Y quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna desde los sacramentos, hermanos. Por eso hoy comulgar con su cuerpo, su sangre, es tener dentro la vida eterna. ¿Y qué significa tener la vida eterna? Es decir, hermanos, que no nos morimos, que los cristianos no nos morimos, que nosotros nos llevan a un dormitorio, así llamaban los cristianos antiguamente al cementerio, lo que significa cementerio. Cementerio significa dormitorio, los que duermen en el Señor. Por eso los cristianos, nosotros no lloramos a los difuntos como nos lloran los paganos, o con la desesperación final, no. Porque ese hermano se duerme en el Señor, va a encontrarse con el Señor. Para mí la vida de Cristo y morir una ganancia, dice Pablo. La muerte tiene una nueva dimensión, porque la muerte, hermanos, fue introducida a causa del maligno, el sentido de la sabiduría. La muerte es consecuencia del pecado, el escenario del pecado es la muerte. Por eso, si nuestros padres no hubieran cometido pecado, no habrían experimentado la muerte física. Dice la iglesia, enseña. Por eso la muerte se introdujo así. Por eso, quien come su cuerpo y bebe su sangre, tiene vida eterna, no muere. No se muere. Tiene garantía de la resurrección. ¿Qué garantía tiene? Que puede amar. Que si alguien le ofende, Él le perdona. Que no es el fin del mundo, que no se desespera, que no le destruye los pecados de los otros, que no le matan. Que si viene una enfermedad, no le destruye. ¿Por qué? Porque tiene la vida dentro, la vida eterna dentro. No se muere, no cae en la desesperación. O lo que venga, el catástrofe que venga, las dificultades que vengan, la espada, la angustia, la tribulación. Ese es el apóstol Pablo. Todo lo vencemos fácilmente por aquel que nos ama. Quien ama, hermanos, tiene esa garantía de la resurrección. Quien no ama no tiene esas garantías. Por eso, hermanos, hoy, hermanos, para entender la resurrección necesitamos, hermanos, entender nuestra muerte, el sentido de nuestra muerte, que la muerte ha sido vencida, que si el salario del pecado es la muerte, hermanos, el salario de la justificación es la vida eterna. Quien ha experimentado ser justificado por Cristo, experimenta la vida eterna, la resurrección. Por eso para él la muerte no es la última palabra, ni la desesperación, sino que es morir en Cristo. Por eso todos los sacramentos nos hablan de esta muerte, sobre todo el bautismo. Dice, fuimos sepultados con Cristo, morimos con Cristo. Por eso la muerte física es el signo final de esta muerte en Cristo, que todos estamos llamados a experimentarla, ir muriendo nosotros poco a poco, para que el día de nuestra partida de aquí, pues nos salgamos como arrancados y expulsados de este mundo. Así muchas personas parten de aquí, como que los han arrancado de aquí, como que los han expulsado de este mundo. No, hermanos, para que a la hora de nuestra muerte, nosotros bien dispuestos salgamos al encuentro del Señor.
Eso es morir en Cristo. Eso es por eso tener una santa muerte, una bella muerte, una hermana muerte, como le llamaba San Francisco de Asís. Es el encuentro que ya me acuerdo, desaparece para encontrarme con Cristo. Los justos desean encontrarse con Cristo. Por eso Pablo decía, para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Espero gozar, estar ahí, al despertar de esa serenidad semblante, Señor, decían los justos del Antiguo Testamento, al resucitar, al despertar, y encontrar contigo, Señor. Hermanos, hacia eso caminamos. Por eso incluso por la muerte física tiene aún esa dimensión nueva. Se redimensiona, no es lo último, no es la catástrofe, porque lo que hace ser horrible la muerte en sí es este sentido que tiene de desesperación, de angustia, de aniquilación total. Eso es lo horrible de la muerte. La muerte física causa inversión, pero lo más tremendo de ello es que cuando vos te morís, desapareciste para siempre. Tus ilusiones desaparecieron, tus proyectos murieron, lo que hiciste, ¿a quién le quedará? Todo lo que trabajamos, ¿a quién lo heredará? A su hijo, para que después lo derroche, lo prepare como quiera él. Entonces, hermanos, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene ese paso? Por eso la muerte es una angustia y le experimenta lo que pertenece al demonio. Porque Dios no creó al hombre para la mortalidad, sino para la inmortalidad, para que fuera feliz de una vez y para siempre. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude con esta palabra y nos prepare también en nuestras vidas, para que nosotros ya dispuestos tengamos presente que el ocaso de nuestras vidas, de la vida de aquí, hermanos, se acaba, se destruye. Si nosotros hemos puesto nuestras fuerzas y nuestra vida se va a acabar. Se va a acabar tu juventud, no vendrá la muerte, la vejez, los achaques, los fracasos, pérdidas de trabajo, pérdida de los hijos, etc. Porque todo este mundo desaparece, destruye, va a la destrucción, va a la muerte, va a la desaparición. Que el Señor, hermano, nos ilumine y que a partir de ahí, hermanos, nos haga entender el misterio de la resurrección, porque no puede haber encuentro con Cristo, no puede haber resurrección si antes no morimos en Cristo. Si no morimos en Cristo, jamás experimentaremos la resurrección. El Señor, pues, hermanos, nos ayude a entender y a crecer espiritualmente y a esperar esa hora, la hora de nuestra muerte, junto con la Virgen María, que ella nos ayude cuando nosotros decimos en el Santo Rosario, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón, hermanos,